Capítulo 4. El Sermón de la Montaña. A la historia de las tentaciones le sigue en Mateo un breve relato sobre las primeras actuaciones de Jesús, en el que Galilea es descrita expresamente como Galilea de los gentiles, como el lugar anunciado por los profetas. Isaías capítulo 8, versículo 23 y capítulo 9, versículo 1. Para la aparición de, cito, luz grande, fin de la cita, Mateo capítulo 4, versículo 15 y siguientes. Mateo responde así a la sorpresa de que el Salvador no venga de Jerusalén y Judea, sino de una región que ya era considerada medio pagana, precisamente lo que a ojos de muchos habla contra la misión mesiánica de Jesús, su procedencia de Nazaret de Galilea. En realidad es la prueba de su misión divina. Mateo recurre desde el comienzo al Antiguo Testamento a favor de Jesús, hasta en los detalles de aparentemente más nimios. Lo que el relato lucano sobre el camino compartido por Jesús con los discípulos de Emaús dice en términos generales, sin exponerlo en detalle, Lucas capítulo 24 y versículo 25 y siguientes, a saber que todas las escrituras se refieren a él. Es lo que Mateo intenta demostrar respecto a todos los pormenores del camino de Jesús. Hay tres elementos del primer sumario de la actuación de Jesús, Mateo capítulo 4, versículos del 12 al 25, a los que tendremos que volver más adelante. Primero, la indicación general del contenido de la predicación de Jesús, que pretende resumir todo su mensaje. Cito, «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». Fin de la cita. Mateo capítulo 4, versículo 17. Segundo, la vocación de los 12, con la que Jesús anuncia y pone en marcha, con un gesto simbólico, el tiempo que con una acción sumamente concreta, la renovación del pueblo de las 12 tribus, la nueva reunión de Israel. Por último, aquí mismo se hace visible que Jesús no es solo maestro, sino redentor del hombre entero. El Jesús que enseña es a la vez el Jesús que cura. De este modo, con unas pocas pinceladas, en 14 versículos, capítulo 4, versículos del 12 al 25, Mateo presenta a sus oyentes una primera imagen de la figura y la obra de Jesús. A continuación, viene en 3 capítulos el, cito, Sermón de la Montaña, fin de la cita. ¿De qué trata? Con la composición de este gran discurso, Mateo nos presenta a Jesús como el nuevo Moisés, y precisamente en el sentido profundo que hemos desvelado antes en relación con la promesa profética del libro del Deuteronomio. El versículo introductorio, Mateo capítulo 5, versículo 1, es mucho más que un marco más o menos casual. Cito, «Al ver Jesús al gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo». Fin de la cita. Jesús se sienta, expresión de la autoridad de quien enseña. Toma asiento en la cátedra de la montaña. Más tarde hablará de los rabinos que se sientan en la cátedra de Moisés, Mateo capítulo 23, versículo 2. Y por eso tiene autoridad, por eso su doctrina debe ser escuchada y aceptada, aunque su vida la contradiga, aunque ellos mismos no sean autoridad, sino que reciban la autoridad de otro. Jesús se sienta en la cátedra como maestro de Israel y como maestro de los hombres en general, pues lo veremos al considerar el texto, con la palabra discípulos. Mateo no restringe el círculo de los destinatarios de este discurso, sino que lo amplía. Todo el que oye la palabra y la acepta puede convertirse en discípulo. A partir de ahora, lo importante será el oír y seguir, no la ascendencia. El discípulo es posible para todos, es la vocación de todos. De este modo se forma a partir de la escucha.
un Israel más inclusivo, un Israel renovado que no excluye o suprime al antiguo, sino que lo trasciende, haciéndolo universal. Jesús se sienta en la cátedra de Moisés, pero no como los maestros que instruyen en la escuela para hacerlo. Se sienta allí como el Moisés más grande que amplía la alianza a todos los pueblos. De este modo queda claro asimismo la importancia de la montaña. El evangelista no nos dice de cuál de las colinas de Galilea se trata, pero por el hecho de ser el lugar del sermón de Jesús, es sencillamente la montaña. El nuevo Sinaí. La montaña es el lugar de la oración de Jesús, de su cara a cara con el Padre. Precisamente por eso es también el lugar de su enseñanza, que viene de este diálogo íntimo con el Padre. De modo que la montaña queda acreditada de suyo como el nuevo Sinaí, el definitivo. Ciertamente, qué distinta es esta montaña de aquel importante macizo rocoso del desierto. La tradición ha establecido una elevación al norte del lago de Genezaret como lugar de las bienaventuranzas. Quien haya estado allí, quien se haya arrobado en la contemplación del amplio panorama que ofrece las aguas del lago, el cielo y el sol, los árboles y las praderas, las flores y el canto de los pájaros, no podrá olvidar la maravillosa atmósfera de paz y de belleza de la creación que se encuentra en esa tierra, por desgracia, tan falta de paz. Sea cual sea la montaña de las bienaventuranzas, algo de esta paz y esta belleza la caracterizaba. Aquí alcanza su plenitud esa transformación de la experiencia del Sinaí, que le fue concedida a Elías cuando percibió el paso de Dios, no en la tormenta ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el susurro de una brisa suave. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 13. El poder de Dios se revela en su mansedumbre, su grandeza en su sencillez y cercanía. Cierto que no por ello es menos inescrutable. Lo que hasta entonces se había expresado en la tormenta, el terremoto y el fuego, adopta ahora la figura de la cruz, del Dios sufriente, que nos llama a entrar a este fuego misterioso, el fuego del amor crucificado. Cito: Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan. Fin de la cita. Mateo capítulo 5, versículo 11. Ante la violencia de la revelación del Sinaí, el pueblo quedó tan aterrorizado que le dijo a Moisés, cito: Háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios, no sea que moramos. Fin de la cita. Éxodo capítulo 20, versículo 19. Ahora Dios habla muy de cerca, como habla un hombre a otros hombres. Ahora desciende hasta lo profundo de sus dolores, pero precisamente eso es lo que lleva y siempre llevará a que digan los oyentes que sin embargo creen ser discípulos. Cito: Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Fin de la cita. Juan capítulo 6, versículo 60. Tampoco la nueva bondad del Señor es plato de gusto. Para muchos el escándalo de la cruz es más insoportable aún de lo que era en otro tiempo. El trueno del Sinaí para los israelitas. Sí, estos tenían razón cuando pedían que no les hablara Dios. Cito: No sea que muramos. Fin de la cita. Éxodo capítulo 20, versículo 19. Sin morir, sin que perezca lo que es solo de uno mismo, no hay comunión con Dios ni redención. La meditación sobre el bautismo nos lo ha mostrado ya. El bautismo no se puede reducir a un mero ritual. Nos hemos adelantado a lo que solo será la plenamente visible al meditar sobre el texto. Habrá quedado claro que el sermón de la montaña es la nueva Torá que Jesús nos trae. Moisés solo había podido traer su Torá después de sumergirse en la oscuridad de Dios en la montaña.
También en la Torá de Jesús está presupuesta la inmersión en la comunión con el Padre y está presupuesto el íntimo ascenso de su vida, el cual se prolonga en el descenso a la comunión en la vida y el sufrimiento de los hombres. El evangelista Lucas nos transmite una versión más breve del Sermón de la Montaña, con otros acentos. Para él, que describe para cristianos de origen gentil, no se trata tanto de presentar a Jesús como el nuevo Moisés y su palabra como la Torá definitiva. Por de pronto, el marco externo está dispuesto de otra manera. El Sermón de la Montaña va inmediatamente precedido de la vocación de los 12 apóstoles, que Lucas presenta como fruto de una noche pasada en oración y que sitúa en la montaña como lugar de oración de Jesús. Tras este suceso tan fundamental para el camino de Jesús, el Señor baja la montaña con los 12, que acaban de ser elegidos y presentados por su nombre, y se detiene en un lugar llano. Para Lucas, el detenerse es expresión de la majestad y la autoridad de Jesús. El lugar llano, expresión de la multitud a la que Jesús se dirige, la cual subraya Lucas al decirnos que, además de los 12 con los que había venido de la montaña, habían acudido en masa un grupo grande de discípulos y una muchedumbre del pueblo, procedentes de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, para oírlo y para que los curara. Capítulo 6, versículo 17 y siguientes. Junto al alcance universal del sermón, que se hace visible en este escenario, constituye, sin embargo, un rasgo específico el hecho de que Lucas, de modo semejante a Mateo, diga a continuación, cito: Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía. Fin de la cita. Capítulo 6, versículo 20. Las dos cosas van de la mano. El sermón de la montaña se dirige a la anchura del mundo, presente y futuro, pero exige la condición de discípulo y solo puede ser entendido y vivido siguiendo a Jesús y acompañándolo. En las reflexiones que siguen no se puede abordar, evidentemente, una exegesis del Sermón de la Montaña, versículo a versículo. Seleccionaré 3 fragmentos en los que, según creo, el mensaje de Jesús y su figura no salen al paso con especial claridad. Primero están las bienaventuranzas. En segundo lugar, querría meditar sobre la nueva versión de la Torá que Jesús nos ofrece. Aquí Jesús está en diálogo con Moisés, en diálogo con las tradiciones de Israel. El gran estudioso judío Jacob Neusner, en un libro importante, se incorporó, por así decirlo, a los oyentes del Sermón de la Montaña y a continuación ensayó un diálogo con Jesús, con el título Un rabino habla con Jesús. Esta disputa respetuosa y franca del creyente judío con Jesús, el hijo de Abraham, me ha abierto los ojos más que otras interpretaciones que conozco, para apreciar la grandeza de las palabras de Jesús y la decisión con la que el Evangelio nos confronta. Por eso me gustaría en un apartado intervenir como cristiano en el diálogo del rabino con Jesús, para a partir de allí entender mejor lo auténticamente judío y el misterio de Jesús. Por último, una parte importante del Sermón de la Montaña está dedicada, como no podría ser de otro modo, a la oración. Esta parte culmina en el Padre Nuestro, con el que Jesús quiere enseñar a orar a los discípulos de todas las épocas, ponerlos ante el rostro de Dios y de este modo guiarlos por el camino de la vida.